Si no has estado viviendo debajo de una piedra los últimos 2 años, seguramente has podido darte cuenta que este fenómeno mundial llamado pandemia ha entorpecido y ha generado toda una serie de grumitos en la forma en la que nosotros como seres humanos, como especie, nos relacionamos entre nosotros. Y aunque, si somos muy honestos, esto no empezó con la pandemia, sino un poquito antes ya empezábamos a darnos cuenta de cómo el avance tecnológico que estábamos viviendo en todas las áreas estaba empezando a entorpecer la forma en la que nosotros como humanos empatamos. Y hoy por hoy te puedo apostar que tal vez encuentras incómodo encontrarte a una cara nueva en el elevador de tu edificio. O que incluso te sientes incómodo cuando estás junto a tus amigos, entrando en una casa tratando de echar un trago. Y ni siquiera mencionemos el tratar de ligar con alguien en la calle. Y lo más importante de todo esto es, señores, perdimos los besos de 3. Pero no todo está perdido en este mundo ni en este valle de lágrimas llamado planeta Tierra. La realidad es que creo que es un muy buen inicio para empezar a reflexionar cómo es que vamos a empezar a crear una nueva forma, o más bien, cómo vamos a reinterpretar nuestra idea de la interacción humana y tal vez empezar a revalorar muchos de los aspectos claves que permiten que nosotros, los humanos, seamos humanos. Mi nombre es Rubén Lego y te doy la bienvenida a esta pequeña reflexión acerca de la humanidad. Bienvenidos. Y digo que esto empieza un poco antes de la pandemia porque si hacemos un poco de memoria podemos recordar que estas aplicaciones que nos traen la comida a nuestra casa, que estas nuevas interacciones en rentar o poner alguno de nuestros hogares en todo el mundo a renta, iban haciendo que cada vez tuviéramos que interactuar menos con otros humanos, con más personas de nuestra propia especie, y todo lo pudiéramos llevar a través de una aplicación o de algún tipo de inteligencia artificial que estuviera emergiendo en ese momento. Karen, quiero que conozcas a mi nueva esposa computadora. ¡Karen 2! Una de mis primeras interacciones con este tipo de ideas fue hace como 6 años, en donde en una plática con un grupo de IBM me comentaban acerca de su inteligencia artificial llamada Watson y cómo Watson estaba empezando a tener la suficiente inteligencia para poder trabajar en hospitales. Y lo que Watson iba a poder hacer es que si tú llegabas, él a través de alguna muestra de toma de sangre o tal vez con alguna lectura en los ojos, podría darte un diagnóstico breve de niveles de glucosa, de cómo estaba tal vez, si había proteínas en la orina, cosas que no requirieran como de algún especialista, pero ya contaba con este diagnóstico. Y lo que esto iba a permitir es que, pues, en vez de que tuvieras que ir con un médico y que el médico te preguntara un poco acerca de tu estilo de vida y cómo ibas, pues únicamente esta inteligencia artificial iba a tomar estos análisis, iba a hacer un par de preguntas e inmediatamente te iba a dar un diagnóstico. Creo que de aquí para arriba empezamos a complicarnos más la cosa del cómo interactuarlos, porque entre más crecían estas inteligencias artificiales, como pudo haber sido Siri, como pueden ser Google Assistant o Bixby, cada vez es muchísimo más fácil confiar en nuestros equipos, o no, dependiendo de cómo lo estés viviendo, pero lo que sí es verdad es que cada vez buscábamos o necesitábamos menos de la interacción con otros seres humanos. Una de las razones por las que traigo a Watson, la inteligencia de IBM, es porque en esta plática la primera pregunta que yo lancé fue ¿y qué va a pasar con las personas cuyo trabajo va a ser reemplazado por estas inteligencias artificiales
Pues estamos hablando de las clases un poco más vulnerables, que son las personas que tal vez, así como pasó en los estacionamientos, que teníamos una caseta con una persona que recibía el boleto, hoy por hoy tenemos una máquina a la que le pagamos el boleto y entramos y salimos sin lidiar con nadie. Pero estas inteligencias artificiales cada vez apuntan a poder reemplazar a seres humanos, desplazándolos por completo de sus actividades. Y quiero dar primero este contexto a nivel mercantil, corporativo, capitalista, para poderlo traducir a lo que está pasando en la pandemia desde mi punto de vista. Y es que lo que está pasando en la pandemia es que esta misma lógica de que tiene que haber un reemplazo de alguien en su trabajo por alguna máquina, pues ahora se está empezando a permear a la forma en la que sentimos placer, conexión, gratificación y conexión con nuestra propia especie. Un ejemplo de esto es este video. Si no hubiera este tipo de tecnologías, pues claramente mi mensaje no llegaría más. Pero tal vez el tener a una o dos personas aquí sentadas preguntándome y debatiendo entre todos enriquecería muchísimo más la experiencia. Pero eso vamos en un rato. Lo primero es entender cómo es que estamos pasando en una sociedad que está buscando usar elementos de tecnología para reemplazar las capacidades o las habilidades de una persona o de algún grupo en específico. ¿Y cómo se traduce entonces toda esta filosofía de la inteligencia artificial como Watson, que está reemplazando a humanos en nuestra área laboral, a inteligencia artificial, tecnología que está reemplazando nuestra capacidad de conectar con otros de mil y un formas? Aparentemente, cuando llegó la pandemia y no tuvimos más opción que encerrarnos, que guardarnos, que mantener distancia, pues lo más lógico era el usar la tecnología para tratar de conectar con los demás. Y esto fue uno de los actos más impresionantes como solidaridad a nivel humano que pudimos hacer. Porque algo que nos comprobó esta pandemia fueron dos cosas. Una es, nos puede acabar cualquier cosa en este momento y no sabemos qué va a pasar. Y dos, necesitamos el contacto, el afecto, necesitamos sentir que estamos siendo pues parte de nuestra comunidad. Y la inteligencia y la creatividad humana encontró mil y un formas de mantenerse interactuando entre los demás. Nuevas aplicaciones, nos dimos cuenta que no podíamos dejar de pedir comida a domicilio porque extrañamos muchísimo tal vez nuestro platillo favorito de aquel restaurante, para que cuando abríamos nuestro empaquetito nos lleváramos la sorpresa de que estaba hecho todo un batidero, que estaba tibio y que no se veía igual. Claramente pudimos entender que valía más la pena mi platillo favorito frío y hecho un batidillo que pues no tener nada. Pero ahora empezamos a regresar a la normalidad. Ahora empezamos a encontrar formas nuevas de tener que salir a la calle, tal vez con el cubrebocas. Nos vamos a encontrar con lugares que están pidiendo certificados de vacunación. Nos va a encontrar con lugares que tal vez limiten la cantidad de personas que tienen, y nos estamos empezando a encontrar con gente que ahora limita su capacidad de relacionarse con los demás. Porque el miedo instaurado a me va a contagiar, lo voy a contagiar, puede tener algo, y si sí, si no, está sobrepasando a mucha gente. Y esto está haciendo de lo más chiquito y lo más pequeño a no quiero recibir a nadie en mi casa, todavía no me siento listo para salir, a lo más grande como personas con empresas que deciden despedir o que deciden únicamente contratar a personas que ya tengan 5 boosters o que tengan 4 boosters. Y aquí no es qué está bien o qué está mal. Estamos únicamente hablando de cómo se entorpece esta relación y cómo se fragmenta nuestra relación humana con la pandemia. Entonces, una vez que nos apoyamos en la tecnología para empezar a interactuar,
digamos que nuestro cerebro deja de procesar el cómo leo a otro ser humano, porque ahora veo a una persona a través de una pantalla en donde su movimiento corporal queda limitado a esta parte, o si estoy en la calle y voy caminando, mi visión hacia alguien está limitada únicamente a lo que el cubrebocas, el triple cubrebocas o la mascarilla me permitan ver. Entonces, estas interacciones empiezan a hacer que nos cueste trabajo de nuevo el abrirnos y el conectar como humanidad. Y mi punto es, ¿qué es lo que realmente está amplificando esta pandemia y este movimiento social a la distancia, a la discriminación por cualquier factor y a favorecer el quedarse enclaustrado, quedarse encerrado y vivir a través únicamente de la tecnología que me rodea? Desde mi punto de vista, lo único que esto está reforzando es un complejo narcisista individualista. Porque no todos pueden tener acceso ni a la tecnología, ni al capital, tal vez, para mantenerse sin salir de casa, para mantenerse funcional, o para por lo menos cumplir con la renta, con el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar. Y aún así no hay cabida para nosotros poder entender eso, porque nuestra cabeza inmediatamente está centrada en que el bien más grande es protegernos de nosotros mismos. Y esto es lo que vuelve a la experiencia humana algo bien torpe en estos días. ¿Y cómo podríamos empezar a solucionar un poco esto? ¿Y cuál sería la opción para que tú tal vez empieces a asegurarte de restablecer tus vínculos físicos, afectivos y emocionales? Vamos allá. Lo primero que vamos a preguntarnos es ¿dónde está sentada nuestra, yo lo llamo necesidad porque creo que es una necesidad básica, el contacto con los demás? ¿Cómo es que yo me estoy permitiendo o no solamente conectar con otros, sino conectar conmigo también a través de otros? Es decir, todos necesitamos un marco de referencia de quién somos, de qué estamos haciendo, de qué tan bien lo hacemos a veces o qué tan mal lo hacemos a veces. Y eso siempre viene de nuestra relación con los demás. Ese es como el mejor indicador para saber qué es lo que realmente está pasando con nosotros, la interacción. Hay algo bien chistoso en el contacto físico, que para mí es lo más importante, ¿no? Creo que hemos visto millones y millones de estudios que nos hablaban de la importancia del abrazo, de cómo esto dispara los niveles de oxitocina y de dopamina y generaba todos estos estados de placer y de bienestar al día, y que al día deberíamos de recibir por lo menos 12 abrazos, una cosa así diario. y ahora nos estamos topando con una brecha o con un hueco muy importante. Y me llama mucho la atención porque hace años yo iba con un masajista porque siempre tenía contracturas y hasta la fecha. Y alguna vez le preguntaba que cuál era su cliente más común, ¿no? Y me contaba que sus clientes más comunes eran personas que trabajaban para la iglesia, principalmente monjas. Y dice, es que era la necesidad de ser tocadas era más grande que todo lo demás, ¿no? Ni siquiera era una cosa sexual, era una cosa de simplemente contacto físico con alguien más, con otro ser humano. Segundo aspecto que creo que debemos de considerar es de dónde nace nuestra conexión con otros. ¿Nace del gozo y del éxito o prefiero la desconexión porque genero mucha es mucha incomodidad a mi alrededor con mi actitud hacia cómo toco a los demás, o si me siento cómodo estando con los demás o no? Y aquí esta frase debe de ser así como que la que subrayemos con marcatextos, porque claramente esto es un refuerzo de nuestras patologías o de nuestros tropiezos a la hora de querer relacionarnos con los demás.
Y se vuelve bien peligroso porque entonces toda mi historia de ser incapaz de recibir un abrazo, toda la inconformidad e incapacidad de tocar a alguien, se justifica ahora en un contexto que cada vez, cada mes con mes, está teniendo menor relevancia. Y no es que estén bajando los casos, yo sé que están en aumento, pero lo que está cambiando es la mortalidad. Ya deja de ser un virus capaz de dejarnos en el hospital por semanas, con una mortalidad cada vez más baja. Y ahora estamos experimentando básicamente los síntomas que experimentábamos de una gripe normal. Y sin embargo, ya tenemos ahora una justificación para nosotros no accionar, no interactuar. Y nos apoyamos entonces, vuelvo de nuevo al ejemplo de Watson, de estas tecnologías en las que yo ya no necesito, pues, llevarme con nadie, ¿no? Ya tengo todo lo que necesito sin que un mesero me atienda, ya tengo todo lo que necesito sin tener que estar viendo a un cerillito o a un cajero en el supermercado, ya tengo todo lo que necesito sin necesidad de hablar con los demás. Y mi pregunta es, en una sociedad como la nuestra, en la que lo que estábamos viendo en tendencia era un aumento de casos de ansiedad y depresión, ¿tú crees que privarnos de nosotros mismos y de nuestro contacto nos va a sacar de este estado? Porque lo que no es reciente, viene gestándose desde antes de la pandemia, es la división social. Y todo lo que sucede en este movimiento y que se justifica una y otra vez, ahora con la pandemia, es muchas veces nuestra propia incapacidad de tal vez salir de nuestra individualidad, salir de nuestro, lo voy a llamar ego, no como ego como esta burbuja que contiene todo lo que hace que tú seas tú y que cuando tú me ves a mí digas, ah, y él es Rubén, ese es ego, ¿ok? A ese ego me refiero. No poder salir de este ego para decir, bueno, puedo ser flexible otra vez en cómo me comunico con los demás, puedo ser empático una vez más. ¿Qué pasa con los niños? ¿Los niños van a poder leer el lenguaje corporal de sus amiguitos? ¿O van a estar completamente mutilados de su parte psicoemocional? Creo que mi punto con este video es darnos a entender que aunque tuvimos que tomar muchas medidas y muchas restricciones para mantenernos a flote por un largo tiempo, es más peligroso el mantenernos en este estado de alarma, en este estado de separación voluntaria, que lo único que va a hacer es entorpecer por completo nuestro trabajo, nuestra forma de relacionarnos con otros, y que lamentablemente por el mundo en el que vivimos, habrán personas que tengan el capital y que tengan el suficiente poder adquisitivo para empezar a llenar todo lo que vemos a nuestro alrededor de máquinas, para que el día que necesites lo que sea, venga un dron volando de no sé dónde y te entregue un paquete de comida, para que el día que necesites tomar un vuelo e ir a un avión, tal vez ahora va a llegar una burbujita, una cápsula y te va a tomar y te va a llevar y no vas a convivir con nadie. Y todas estas experiencias que la realidad es que lo que refuerza nuestra humanidad y refuerza nuestra capacidad de poder ser humanos, ser este animal político, es esta interacción. Somos seres sociales. Somos seres que necesitan estar en constante aprendizaje, en constante evolución, en constante trabajo personal, y que es gracias a esto que podemos poco a poco empezar a llevar cada vez mejores experiencias a nuevas generaciones. Y depende de nosotros poder tomar cada vez a mayor cantidad de personas, de gremios, de grupos que estén excluidos o que estén apartados de las manadas
y que pertenezcan y que conozcamos de ellos y que todos nos podamos entender y que todos podamos crecer en conjunto como humanidad y como especie. Así que me gustaría escucharte y me gustaría leerte. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que debamos de hacer? ¿Crees que debamos por completo ceder y dejar que esta nueva parte de inteligencia artificial, tecnologías, aplicaciones, empiece a ser la nueva gran era para la humanidad? ¿O podemos recargarnos un poco en confiar en nosotros como especie y entender la importancia que hay en vernos a la cara, en tocarnos, en el contacto, en el abrazo, en cucharearnos, en besos de tres, en todas estas grandes experiencias que solamente podemos vivir como raza, como especie, y que yo creo que hoy por hoy pueden ser el gran alivio que esta humanidad necesita. Mi nombre es Rubén Lego. Espero que esto te haga pensar un poco y nos vemos la próxima semana. Un abrazo inmenso.